Estimados participantes, en esta presentación veremos algo sobre los conceptos de peligros y de riesgos, que a veces no existe toda la claridad que queremos en diferenciar peligros y riesgos, pero vamos a tratar sobre este punto un poco más en detalle. Vamos a hablar sobre el concepto del peligro, la relación que existe entre peligro y riesgo, y finalmente la relación entre el análisis de riesgos, como se ocupa en inocuidad de alimentos, y el análisis de peligros y puntos críticos de control, o HACCP. Veamos primeramente un peligro. Decimos que un peligro es un objeto, una sustancia, un organismo que puede ocasionarle un daño al consumidor por encontrarse dentro del alimento o asociado al alimento. Sin embargo, el riesgo es la severidad del daño combinada con la probabilidad de que ese daño se produzca. Decimos que peligros existen muchos. Si a ustedes les gusta ir al mar, sabrán que en el mar hay tiburones que son conocidos como peligrosos. Entonces el peligro existe. Sin embargo, el riesgo es muy variado. Puede ser muy diferente para cada quien. Si usted se baña con el oleaje hasta el ojo del pie, aunque el peligro exista en el mar, el riesgo de ser atacado por un tiburón es prácticamente nulo. Pero si a usted le gusta nadar allá detrás de las olas, indudablemente el riesgo aumenta. Es decir, que tenemos la misma situación en cuanto al peligro, la presencia del peligro. Sin embargo, nosotros podemos agravar el riesgo según cómo nos expongamos a él. Eso tal vez les da una idea para ver cómo lo aplicamos a la parte de la inocuidad de los alimentos. Vamos a empezar por enumerar algunos peligros. De sus cursos básicos de inocuidad, probablemente ustedes ya tienen una idea bastante buena de lo que son los peligros. Vamos a tratar de hacer un resumen sobre las disciplinas o científicas o técnicas que se necesitan para comprender el peligro y para no solamente identificarlo, sino que también para elaborar medidas de control de acuerdo al peligro. Y vamos a ver cómo lo comparamos con los aspectos necesarios para hacer un análisis de riesgos. Entonces, primeramente hablemos de los peligros físicos. Aquí estamos hablando de peligros para el consumidor en general. Los peligros físicos los conocemos como materiales quebradizos, metales, madera, vidrio, cerámica, plásticos quebradizos. Y para comprender, identificar y luego diseñar las medidas de control adecuadas, es bueno que conozcamos sobre fragilidad, desgaste, resistencia de materiales, magnetismo, técnicas de separación, detección de metales, rayos X, otros instrumentos para el diagnóstico por imágenes, el diseño sanitario del equipo y de las instalaciones, instrumentos o equipos, diseño de empaques para alimentos y técnicas de separación. Todas esas partes técnicas están involucradas de alguna u otra forma en ya sea detección o mitigación del riesgo relacionado con un peligro físico. En los peligros físicos a veces hay un poco de confusión. Encontrar una mosca en la sopa será un peligro físico. Pues vamos a tratar de esclarecer esa situación. Primero cataloguemos como todo aquello que aparezca en el alimento que no debe aparecer como una materia extraña. Si esa materia extraña son sólidos, puede ser, en primer lugar, que tengamos un peligro físico, es decir, un objeto que puede ser filoso, que pueda producir una lesión o que pueda obstruir la garganta y causar asfixia. Entonces ahí califican fragmentos de vidrio, fragmentos de metal, de cualquier otro material que pueda producir ese tipo de daño.
Sin embargo, podemos encontrar otros objetos que no necesariamente tengan un riesgo biológico o que sí lo tengan. Cuando este objeto va acompañado por un riesgo biológico, es decir, una contaminación adicional a la presencia del objeto, estamos hablando de fomites, o fomites, les dicen algunos, que serían objetos contaminados. Por ejemplo, cabellos, una bendita que se le desprende a un operario y cae en el alimento. Indudablemente es un objeto que es portador de una contaminación y está siendo introducido dentro del alimento en forma fortuita y es portador de un peligro biológico. También tenemos seres animados, es decir, insectos, roedores u otros animales que pueden contribuir siendo vectores, es decir, que aportan una contaminación biológica conocida. ¿Por qué decimos insectos vectores? Porque no todos los insectos que aparecen en alimentos necesariamente son portadores de gérmenes y tal vez no tienen la condición de vector. Ahí estamos ante los problemas de calidad, por ejemplo, en el caso de los insectos no vectores. Los gorgojos que aparecen en la harina son prácticamente inevitables. Existen niveles admisibles de fragmentos de insectos que podemos encontrar en harinas, en productos de tomate y en infinidad de otros productos que están asociados, esos insectos, al cultivo o al almacenamiento del producto, pero completan su ciclo de vida dentro del producto. Por lo tanto, no se contaminan y no constituyen vectores. Luego tenemos materias extrañas no peligrosas como fragmentos de papel u otros que no tienen la característica de ser un peligro físico, que no van a causar una lesión o una obstrucción y asfixia, pero sí son materiales no deseados. Entonces, como pueden ver ustedes, no cualquier objeto que aparezca en un alimento se puede calificar de buenas a primeras como un peligro físico. Quería hacer esa aclaración porque existe confusión en el medio y se habla a veces de peligros físicos cuando no los hay. Ahora entremos a otro tipo de peligro, que sería el peligro químico. Los peligros químicos son muy variados. Podemos irnos a la producción primaria y podemos hablar de plaguicidas, medicamentos veterinarios, agroquímicos, toxinas que se produzcan en ese momento a partir de entes biológicos, y también dentro del procesamiento puede existir presencia de lubricantes, combustibles, aditivos, coadyuvantes de proceso e incluso fragmentos de materiales de empaque. Todos esos peligros físicos se suman a una infinidad de objetos que podemos encontrar a veces en los alimentos y que son no deseados, pero no todos necesariamente constituyen un peligro. Estos peligros químicos requieren de conocimientos sobre toxicología, sobre residuos de agroquímicos y toxinas, sobre toxicología de lubricantes, de combustibles, de preservantes, de aditivos, también de la toxicología de la interacción de las superficies en contacto con alimentos, incluyendo los empaques, que a veces se nos olvidan, porque no solamente donde ponemos el alimento durante el procesamiento es una superficie de contacto, también el mismo empaque es una superficie de contacto y muchas veces es la superficie que más tiempo permanece en contacto con el alimento y no siempre se tienen los mismos cuidados para esas superficies que las que se tienen con las superficies del proceso. Y tenemos los peligros radiológicos. Los peligros radiológicos no nos han tocado mucho a los países centroamericanos, afortunadamente. Proceden más que todo de los últimos accidentes nucleares importantes, como son Fukushima y Chernóbil,
y constituyen partículas de radioisótopos procedentes de accidentes nucleares u otras fuentes. Puedo agregar aquí que en todo el mundo existe un nivel de radiación básico, que puede ser un tanto variado, pero está en niveles que siempre ha estado ahí y no nos afecta mayormente. Sin embargo, cuando existe un accidente de este tipo, se diseminan a través de explosiones o corrientes marinas o a través del viento y la lluvia, se diseminan partículas de radioisótopos que sí pueden causar daños. Esos daños pueden ser muy variados, daños de quemaduras, daños de cánceres de piel, cánceres de órganos internos, en fin, otro tipo de contaminaciones. Pero en resumidas cuentas, lo que queremos puntualizar es que para manejar ese tipo de peligros se requiere de una ciencia o disciplina científica de la radiología, de la contaminación nuclear, de las mediciones, la tecnología de mediciones de las radiaciones ionizantes, de aparatos contadores, que tenemos que tener en cuenta, tener esos recursos a la mano cuando existe proximidad de un accidente de ese tipo. Es algo que tenemos que tener en cuenta para el futuro, espero que no haya necesidad. Luego tenemos los peligros biológicos. Los peligros biológicos, ya hemos hablado mucho de ellos, constituyen el 90% de los peligros a los que se expone el consumidor cuando existe un daño, y son bacterias, protozoos, virus, priones, parásitos, y su interacción con vectores y vías de entrada hacia los alimentos. Esto está directamente asociado a los vectores porque existen peligros que dependen totalmente de entrar a través de un vector. ¿Y qué necesitamos saber? Pues se necesitan conocimientos de microbiología, bacteriología, parasitología, virología, infectología, entomología, zoología de los roedores u otros animales vectores, de higiene, saneamiento, termobacteriología, desinfección, esterilización, agentes físicos y químicos para la destrucción de agentes microbiológicos. Es decir, que se necesita de elementos de todas esas disciplinas científicas para diseñar medios de control adecuados contra ese tipo de peligros. También tenemos otros peligros que afectan a no todos los consumidores. Afectan a aquellos que son parte de grupos que tienen una sensibilidad a determinadas sustancias y ellos tienen que conocer si esas sustancias están incluidas en los ingredientes del alimento. O sea que resultan ser peligros no obvios que pueden formar parte del alimento. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que exista falta de información sobre ya sean alérgenos u otros ingredientes cuya concentración o contenido debemos conocer dentro del alimento. El origen del peligro son compuestos o grupos de compuestos que pueden desencadenar reacciones indeseables a personas con alguna sensibilidad particular a estas sustancias. Tenemos que hay que conocer sobre el estudio de alergias, intolerancias y reacciones adversas a algunos compuestos que puedan aparecer. Y la efectividad de la comunicación aquí es básica. Es decir, que para contrarrestar este tipo de peligros, lo único que hacemos es comunicar al consumidor de la presencia y probablemente en qué concentraciones está ese peligro dentro del alimento. Dependemos, en otras palabras, del etiquetado. Entonces, el etiquetado inapropiado se convierte en este caso en una fuente de peligro a la inocuidad del alimento. Es algo relativamente novedoso. Novedoso como lo son tanto los peligros emergentes de los que estamos rodeados hoy en día, como también de la facilidad de comunicación que existe, de la tecnología de la impresión
y de muchos otros factores que están relacionados con los empaques de alimentos. También podemos enfocar los peligros desde sus fuentes, clasificadas de la siguiente manera. Se distinguen principalmente los peligros que vienen de origen, es decir, aquellos que están implícitos en la producción primaria. Un buen ejemplo de un peligro de origen puede ser la tuberculosis en los productos lácteos. Sabemos que existe la tuberculosis entre los bovinos y entre el personal que maneja bovinos, y estamos conscientes que se requiere de una pasteurización para contrarrestar ese peligro. En este caso, el peligro es de origen y solo se hace desaparecer a través de una medida de control especialmente diseñada. También hay peligros procedentes del ambiente. Puede ser el ambiente de producción, puede ser el ambiente de procesamiento, pero en todo caso pueden ser factores como el aire, viento, las partículas, la lluvia, que atraigan o que traigan consigo ese peligro y lo dejen depositado sobre los alimentos, pero proceden del ambiente. También hay peligros que proceden del proceso, es decir, que se introducen a través de la tecnología aplicada en el proceso, a través de las instalaciones, la maquinaria, a través de, claro, los productos químicos utilizados. Tenemos los peligros introducidos por manipulación humana. Como seres humanos podemos ser vectores, podemos ser portadores de peligros biológicos que están en nuestro interior y que deberíamos poder mantener en nuestro interior a través de medidas higiénicas. Cuando esto no ocurre, cuando hay una mala práctica de manipulación de alimentos, entonces el ser humano puede transmitir bacterias, parásitos, virus, etcétera, al alimento por una mala manipulación. Esto se contrarresta normalmente con las buenas prácticas de manufactura. Hablemos un poquito sobre el análisis de riesgo en la inocuidad de alimentos. Sobre esto es un tema muy extenso y muy específico, y tenemos expertos que han elaborado cursos muy especiales sobre este tema, pero vamos a hacer un pequeño enfoque para este curso de introducción a la inocuidad. El método estructurado del análisis de riesgos en la parte de alimentos comprende algunos elementos estrechamente vinculados, que son, en primera instancia, la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. Esto tiene un traslape, algo en común con la parte del análisis de peligros y puntos críticos de control. El sistema HACCP, que ustedes ya conocen, tiene en su inicio un análisis de peligros. No habla de análisis de riesgos. Es bastante más elemental, aunque existen zonas en donde podemos ver que hay un traslape. De eso vamos a hablar un poquito también en esta presentación. La evaluación del riesgo ocurre luego de haber identificado los peligros y determinado de alguna manera que existe un riesgo y que hay necesidad de cuantificarlo. Esta cuantificación puede ser apreciativa o puede ser medida, para así tener un análisis de riesgos cualitativo o cuantitativo. Pero en este momento nos vamos a quedar a un nivel cualitativo. La gestión del riesgo se produce cuando tenemos ya prácticas o medidas, es decir, tenemos medidas de control, ya sea para prevenir, eliminar o reducir el peligro, y esto es exactamente lo que se prevé en el análisis de peligros del HACCP. Luego tenemos también dentro de la gestión no solamente la aplicación de las medidas, sino que todo aquello que se haga
para que la medida permanezca efectiva, mitigando ese riesgo. Por último, la comunicación del riesgo, que es un elemento que debe ocurrir en todo momento durante tanto la evaluación como la misma gestión, y que se trata de establecer el qué, el cómo, el cuándo y a quiénes se les hará ver el riesgo y las medidas de manejarlo. Esto está integrado en el análisis de riesgo y tiene, como les decía, un traslape con el análisis de peligros presente en el HACCP. Vamos a mencionar aquí algunos aspectos sobre la higiene, el riesgo y la ética que he considerado oportuno introducir en esta parte del curso por algunas razones que ustedes van a ver enseguida. El hecho de que existan puntos de control, entiéndase como punto de control todo aquel paso de proceso donde exista una medida de control y que por lo tanto se dedique a prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel inofensivo. Cuando hay puntos de control dentro de un proceso, eso no implica que pueda descuidarse el rigor de la aplicación de las prácticas higiénicas. He considerado importante mencionarlo porque a veces alguien puede, en su casa, por ejemplo, dejar de lavarse las manos si va a manipular algo que va a cocinar posteriormente. Si lo hace en su casa, no hay mayor responsabilidad. Sin embargo, si estoy en una práctica regular de preparación de alimentos, no porque voy a manejar alimentos que se van a cocinar, voy a descuidar las medidas higiénicas básicas. Esto, aunque el riesgo sea menor, no puede descuidarse una medida higiénica. Algunas razones importantes para seguir prácticas higiénicas sin importar los controles posteriores son las siguientes. En primer lugar, tenemos que las medidas de control tienen distintas capacidades de ejercer control. Es decir, que no son vallas infranqueables para los peligros. A mayor contaminación, mayor riesgo de superar la eficacia de la medida de control. ¿Qué significa eso? Hay medidas de control sumamente drásticas, como por ejemplo la esterilización durante el enlatado. Estamos hablando de niveles de esterilización de 12 ciclos logarítmicos. Eso es sumamente drástico. Sin embargo, no todas las medidas de control son de esa intensidad. Si vamos a tener una pasteurización, sin embargo, tenemos una leche con una contaminación evidente que nos ha mostrado anteriormente, digamos, valores de reductasa de media hora, y vamos a esperar que la pasteurización regular elimine todas las bacterias, pues veremos que estamos forzando la pasteurización. Si vamos a usar un desinfectante, si vamos a usar un antiséptico sobre una superficie, vamos a asumir que ya la hemos limpiado previamente y que hemos eliminado toda la suciedad visible y estamos eliminando posibles peligros microbiológicos, pero no vamos a desinfectar una superficie mugrosa. Entonces estaríamos forzando la medida de control. Eso es lo que quiero expresar cuando digo que las medidas de control tienen distintas capacidades y que no debemos forzarlas. Luego está la otra razón, que las fallas higiénicas aumentan el riesgo de contaminación cruzada. Podemos tener un alimento que se va a procesar y que puede traer contaminación, pero lo metemos a un recinto donde estamos manejando alimentos que no tienen el mismo grado de contaminación, que ya han sido tratados por otra medida higiénica. Entonces la contaminación no solo viaja siempre en el sentido del proceso, la contaminación cruzada también se produce de un alimento
que está contaminado hacia el medio no contaminado restante. Un ejemplo interesante sería el rechazo, por ejemplo, de hierba de chipilín por contaminación con salmonela. Un argumento del exportador es: el chipilín se cocina, ¿qué importa la salmonela? El argumento de FDA es: yo no quiero salmonela en la cocina de mis consumidores. No importa si lo va a cocinar o no. Y es válido. Por último, tenemos la parte ética. No es ético descuidar una medida higiénica justificando que existen medidas de control posteriores. ¿Cómo podemos decir? Bueno, entro con las manos sucias a la cocina porque todo lo que voy a dejar ahí está cocinado, por lo tanto no importa. Y existen otras medidas, digamos, extremas de mal uso de la higiene que deben ser totalmente erradicadas en una cocina tanto familiar como industrial. Tenemos que las reglas higiénicas prevalecen sobre cualquier punto de control que haya posteriormente. Luego vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que es el sistema HACCP y el análisis de riesgos en el siguiente cuadro. Decimos en el sistema HACCP que reunimos información sobre el producto, origen y proceso y destino, lo que llamamos los puntos pre-HACCP, y luego de eso analizamos los peligros y decidimos las medidas de control. Eso está en los principios 1 y 2 del HACCP. En el análisis de riesgos tenemos la identificación y caracterización de peligros y la evaluación y la caracterización de los riesgos asociados al peligro. Es decir, que se evalúa el riesgo. Ahí es donde tenemos la comparación en los primeros dos principios del HACCP con respecto a la evaluación del riesgo. Hay áreas donde se traslapan las actividades. En el resto del sistema HACCP, tanto en lo que significa obtener los límites de donde se va a realizar los controles, los límites críticos, los métodos de monitoreo para saber si se alcanzan los límites críticos, las determinaciones de las acciones correctivas que se van a hacer cuando no se alcancen los valores, la verificación de todo el sistema y el aseguramiento de que existan registros, eso está, digamos, manejando todo lo que sería la gestión del riesgo. Y la comunicación está representada dentro del HACCP por todos la parte escrita de los procedimientos y de los registros y de la señalización de las medidas en la planta. Un cartel que nos diga cómo lavarnos las manos es una comunicación de riesgo. Un rótulo que nos dice para qué sirve un equipo, que es un punto crítico de control, es una comunicación de riesgo. Ahí tenemos integrada la parte de la gestión con la comunicación. Hoy en día debemos de seguirle la pista a los peligros por toda una compleja cadena de suministros. Y algunos de los peligros se pueden eliminar, otros apenas se pueden disminuir, y hay otros que deben ser prevenidos con anterioridad desde el inicio. Hay una cita muy interesante de Louis Pasteur que dice: señores, son las bacterias las que tendrán la última palabra. Haciendo nuestras esas palabras, debemos considerar que la validación de un método de control no queda concluida hasta que hacemos una prueba microbiológica. Y ahí es donde le damos realmente la última palabra a la bacteria. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a comparar el concepto de peligro versus el riesgo. El peligro como el agente causal y el riesgo como la característica entre la probabilidad y la severidad del daño. Hemos identificado y hemos aprendido a ubicar peligros dentro de un proceso, como lo hace el análisis de peligros en los puntos críticos de control del HACCP, y también cómo se compara esta situación con los beneficios que da asociar al análisis de peligros del HACCP un análisis de riesgo
más avanzado. Hemos aprendido a determinar riesgos en una forma elemental con las estructuras básicas de un análisis de riesgos y a relacionar este análisis de riesgos con el HACCP. Les agradezco la atención a esta presentación y espero que puedan sacarle el mayor provecho. Muchas gracias.